Bienvenidos al mundo mágico del arbitraje. Con ustedes, el árbitro FIDE, Alexis Gómez Aranguren, director general de la Comisión Nacional de Árbitros, adscrita a la Federación Venezolana de Ajedrez, quien suscribe Fidel González Chirinos. Aprovecho la oportunidad para saludar a mis amistades, oyentes y a mis colaboradores, los árbitros Elisaúl Sequera, Miriam Montedioca Madrid, Orlando Emisael Puerta, Mireya Pereira Bernal. Y en los controles me acompañan las ingenieros Marisabel y Ana Teresa Peña González. El mundo mágico del arbitraje nació para dilucidar las controversias que normalmente ocurren en los torneos. Espacio que saldrá semanalmente y pueden comunicarse con mi persona a través del teléfono 0424-509-7717 o por el correo electrónico cna.fba@gmail.com. En esta oportunidad les hablaré sobre las leyes del ajedrez. Tema que todo árbitro debe tener conocimiento. Suficiente competencia, recto juicio y objetividad a la hora de tomar decisiones. En los torneos de ajedrez se presentan situaciones sobre el tablero. Así nos dicen nuestras leyes del ajedrez. El reglamento no puede cubrir todos los casos o problemas que se presenten en una partida de ajedrez, ni tampoco legislar administrativamente. Por eso nos da la potestad de resolver dichas situaciones a través de analogías, jurisprudencia, es decir, casos resueltos y tomar ese tipo de decisiones para nosotros, siempre tomando en cuenta el articulado o las normas que componen nuestra ley o carta fundamental. Las leyes del ajedrez, su texto original es la versión en inglés, aprobada en 84º Congreso de la FIDE en Estonia, 2013, y entraron en vigencia a partir del 1 de julio del 2014. Las leyes del ajedrez están compuestas en dos partes: las reglas básicas, la cual comprende los 5 primeros artículos. Artículo 1, la naturaleza y objetivo del juego de ajedrez.
Artículo 2. La posición inicial de las piezas sobre el tablero. Artículo 3. El movimiento de las piezas. Artículo 4. La acción de mover las piezas. Artículo 5. La finalización de la partida de ajedrez. Las reglas de competición. El artículo 6. El reloj de ajedrez. El artículo 7. Las irregularidades o jugada ilegal. El artículo 8. La anotación de la partida de ajedrez. El artículo 9, las tablas en la partida de ajedrez. El 10, la puntuación en la partida de ajedrez. El 11, la conducta de los jugadores. El 12, el perfil del árbitro. Muy importante este último porque es donde se encuentran las penalizaciones hacia los jugadores que puede considerar el árbitro para solucionar las controversias sobre el tablero. También encontramos los apéndices. El apéndice A, juego rápido. El apéndice B, el juego relámpago. El apéndice C, la anotación de la partida, es decir, en sistemas hebraicos. El sistema descriptivo está en desuso. El apéndice D, las normativas con juegos con ciegos o discapacitados visuales. El apéndice E, partidas aplazadas. El apéndice F, las reglas del juego 960. El apéndice G, finalización de la partida a caída de bandera. Luego, como novedad, encontramos un glosario de términos para que entendamos un poco la terminología usada en la ley del ajedrez. Por ejemplo, anteriormente hablábamos del juego inexperto. Ahora podemos, en la ley del ajedrez 2014, se habla de una serie de combinaciones legales. Como novedad también tenemos la incorporación de las tablas por 75 movimientos. En el mismo artículo 9 también encontramos que ya no son 3 repeticiones, sino 5. En el apéndice A y B, sin supervisión adecuada, que el B se regirá por los del A. También encontramos que ya no son, para la posición del tablero, 3 movimientos, sino 10. Estas son algunas de las novedades que la Comisión Mundial de Arbitraje de la FIDE incorporó al reglamento. Un artículo muy importante lo encontramos en el 11. La conducta de los jugadores. Es que ahora el jugador puede exigirle al árbitro que le explique qué artículo, norma o legislación le está aplicando a la incidencia de la partida. En el mundo mágico del arbitraje, en sus próximas sesiones, estaremos tocando temas o casos para la aplicación de las leyes del ajedrez, para poder un poco resolver esas inquietudes que no tenemos y tomamos decisiones a
a pesar de ser un mismo reglamento, decisiones incorrectas o diferentes. Es decir, en dicho torneo tomamos una decisión y en otro tomamos otra. Y son casos parecidos o análogos. Como árbitros siempre debemos tratar de mantener nuestra decisión. Porque a la vista de las personas somos quien lleva las riendas o dirige el evento. Como lo dice el artículo 2, iniciando. Trataremos temas aparte de las leyes del ajedrez, como los sistemas de desempate, sistema de competencia, cálculo de rating, el reloj de ajedrez, temas dictados en los seminarios de arbitraje para norma de árbitro FIDE. Espero que verlos en próximas ediciones. Se despide de ustedes el árbitro FIDE, Alexis Gómez.